Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Y ahí mantengámonos, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Y cuando lo tenga, diga amén. Dice la escritura: y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, repita conmigo, Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadió a que comiera. Y así fue que siempre que pasaba entraba allí a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos, repita conmigo, un pequeño aposento alto, con paredes, y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla, un candelero, y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Cierre sus ojos ahí donde está. Amado Padre, en esta hora te ruego en el nombre de Jesús que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y que aprendamos de esta mujer. Una mujer, Señor, que supo reconocer a un siervo de Dios, que supo reconocer, Señor, la salvación que proviene de ti, y que ella no escatimó ningún recurso para ofrecerle y ofrendarle alimento e incluso hospedaje, Señor. Y le dijo a su esposo que prepararan un aposento en ese lugar. Amado Dios, ayúdanos para que como esta mujer nosotros podamos aprender, y podamos nosotros, Señor, aprender el gran testimonio de esta mujer. Amén y amén. Dale palmas al Señor. Y mire, la Biblia sin duda está llena de historias, de personajes muy reconocidos. ¿Quién, por ejemplo, no ha escuchado del profeta Samuel? Un gran siervo de Dios. ¿Quién no ha escuchado hablar de la profetisa Débora, una gran jueza y profetisa de Dios? ¿Quién no, sin duda, ha escuchado hablar del rey David, de Salomón? Y podemos seguir nombrando cantidad, pero mire, aquí hay una historia de una tsunamita que incluso no sabemos ni su nombre. Incluso no sabemos ni cómo se llama. Lo único que sabemos es que era una mujer de Sunem, una tsunamita. Y este lugar de Sunem pertenecía a la tribu de Isaacar. Y estaba situada, o está situada en una, repita, escucha esto, en una sección muy rica de Palestina. O sea, aquí dice que era una mujer distinguida, o sea, era una mujer, repita conmigo, que tenía bastante dinero. Esa era una mujer acaudalada, era una mujer que tenía grandes recursos. Y estaba esta ciudad de Sunem a una corta distancia del norte de Jezreel, al pie del pequeño Hermón. Ahora, la mujer sunamita se dio cuenta que Eliseo era un hombre de Dios. O sea, esa mujer sabía. Ahora, ¿por qué esa mujer podría saber que era un hombre de Dios? Porque era una mujer que sin duda conocía a Dios. Era una mujer que sin duda conocía quién era Dios. Por eso supo reconocer inmediatamente que Eliseo era un hombre de Dios. Y no escatimó en preparar una habitación para él. ¿Sabe? El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Él decía: las zorras tienen madriguera, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Y sabe qué es lo más triste?
que se supone que hoy usted y yo somos la habitación de Él. Porque dice Pablo que hoy nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y la pregunta sería obligada hoy: ¿verdaderamente el Espíritu Santo vive en nosotros? Ella hizo una habitación para este hombre. Y ella esto lo hizo por bondad, porque vio que había una necesidad. No por egoísmo, no por interés, no por otra cosa. No, lo hizo porque vio una necesidad que había. ¿Cuántas veces tú y yo tal vez podemos ver la necesidad y no hacemos nada? Vemos la necesidad aquí mismo en la iglesia. Podemos ver que la iglesia se puede estar cayendo y solo uno que otro Dios pone en su corazón para hacer algo. Y muchos otros, esta mujer, tenemos que aprender de la tsunamita. Y yo se lo he dicho, cuando tú y yo podemos leer la palabra y vemos que habla de una mujer, inmediatamente tienes que relacionarla con una iglesia. La mujer es figura de una iglesia. Y vemos una tsunamita que no escatimó sus recursos para preparar una habitación para el hombre de Dios. Con esto no me malinterprete, no estoy diciendo que me prepare una habitación en su casa. Lo que estoy queriendo decirle es que tenemos que preparar nuestro corazón para que habite Jesús. Tenemos que preparar nuestro corazón para que habite el Espíritu Santo y que cada día podamos ser más llenos de Él. Pero ¿cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo si está lleno de otras cosas que desagradan y deshonran a Dios? Si yo quiero que el Espíritu Santo ocupe cada vez más espacio en mi corazón, yo tengo que hacer espacio, tengo que empezar a sacar todo aquello que tú y yo sabemos que no le agrada a Dios. ¿Sí está aquí? Y vamos a ver cómo esa generosidad de esta mujer pronto iba a ser recompensada. Pero ella jamás lo hizo por buscar una recompensa. Ella jamás lo hizo por esperar algo a cambio. Pero Dios, que lo sabe todo, sabía que había una gran necesidad e iba a haber una gran necesidad en ella. Yo le quiero preguntar hoy a usted: ¿cuán sensibles somos a aquellos que pasan por nuestro hogar o fluyen a través de tu vida, especialmente aquellos que enseñan y predican la palabra? ¿Qué tan sensibles somos? Busquemos hoy la manera de servir y de ayudar. Dígale al que tienen a un lado: busquemos hoy la manera de servir y de ayudar. Entre más seamos en el servicio, la carga se aligera. Estos versículos que leímos habla de esta historia de la tsunamita. Y le decía que aunque su nombre no se encuentra en la Biblia, aunque no sabemos cómo se llamaba, su historia es conocida por la relación que tuvo con Eliseo. Repita conmigo: Eliseo. El nombre de Eliseo significa
Dios es salvación. Recuerde que los nombres siempre están relacionados con algo. ¿Se acuerda de Elías? Cuando él también se encontró con una mujer viuda, que lo único que tenía era para comer solamente una pequeña porción de harina y aceite, y de ahí decía esta mujer viuda que iban a comer, iban a morir, y Elías le dijo: dame primero a mí. ¿Se acuerda? Y Elías significa el Señor es Dios, o Jehová es Dios. Entonces la enseñanza, ¿cuál es? Que cuando tú le das a Dios, cuando tú le das primero a Dios, nunca te va a faltar. Pero si hoy estás escaso, quiero decirte que es porque no has aprendido a darle a Dios, o porque le has cerrado la mano a Dios. Pero en este caso, la mujer tenía recursos, la mujer tenía dinero. Pero repita conmigo: pero había un problema. Era estéril y no tenía hijos. A ella no le faltaba nada económicamente, estaba muy bien. Porque digo, preparar un aposento, aquí lo leemos así, pero no era cosa sencilla en aquel tiempo. Y no cualquier persona podía hacer algo así, y menos para alguien que, y lo pongo entre comillas, que no conocía. Entonces Eliseo significa Dios es salvación. Entonces empieza esto. Acompáñame a Segunda de Reyes capítulo 4 del 11 al 13. Y por favor no pierda ahí vamos a seguir caminando en esta porción de la escritura. Segunda de Reyes capítulo 4 versículos del 11 al 13. Dice la palabra: y aconteció que un día vino él por allí, se retiró al aposento alto y allí se acostó. Entonces dijo a Giesi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él. Y él le dijo a Giesi: dile ahora, he aquí, te has preocupado por nosotros con todo este cuidado. Hoy Dios te pregunta: ¿qué puedo hacer por ti? Creo que no me escuchó. Dios te está preguntando: ¿qué puedo hacer hoy por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? Mire, aquí habla de la relación tan tremenda que Eliseo tenía con el rey en ese tiempo. ¿Quieres que le hable al rey o a su ejército? ¿Qué necesidad tienes? Y ella respondió: yo vivo en medio de mi pueblo. O sea, la verdad es que no tengo necesidad. ¿Sabe que a veces así somos de soberbios? No sé usted, yo, si estoy aquí, es porque tengo necesidad. Tengo necesidad de Dios. Tengo necesidad de servirle. Tal vez hoy en la mañana, tal vez no me quería ni levantar. Tal vez hoy en la mañana, o tal vez desde ayer quería botarlo todo. Pero hoy había una gran necesidad en mi corazón de decir: yo quiero estar en la casa. Porque es el único lugar donde yo puedo encontrar lo que necesito. Es donde puedo escuchar una palabra de parte de Dios para alcanzar un poco más de estatura del varón perfecto. Versículo siguiente. Él entonces dijo: ¿qué pues se puede hacer por ella? ¿Qué puede hacer Dios? ¿Qué puede hacer el pastor cuando te pregunta: ¿cómo estás? Bien. Ok. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si tú siempre dices que estás bien? Aunque tal vez por dentro traes una revolución. ¿Sí está aquí?
Y Giezi respondió: oh, en verdad ella no tiene ningún hijo y su marido ya es viejito. Había una necesidad grande en ella. A ella no le faltaba dinero, no le faltaban bienes, estaba en su pueblo, estaba a gusto, cómoda. Pero vemos que esta tsunamita mostró generosidad y hospitalidad hacia el profeta Eliseo. Y él era conocido por la conexión que tenía con Dios. Porque mire, si leemos los versículos primeros de este capítulo, vamos a encontrarnos cuando Eliseo llega con una mujer viuda que tenía que pagar una deuda y le dice: ¿sabes qué? Consíguete vasijas. Es que ve con tus vecinos, consíguete vasijas. Y empezó a fluir aceite. O sea, ahí Dios hizo un gran milagro a través de Eliseo, porque la hizo una empresaria de aceite. Entonces la gente sabía, la tsunamita sabía quién era Eliseo. Pero qué interesante, porque la Biblia solo habla de esta mujer quien se atrevió a preparar un aposento alto para Eliseo. O sea, Dios es salvación. Y ella le daba ese lugar para que se quedara cada vez que pasaba por la ciudad. Y Eliseo, movido en agradecimiento, él quería hacer algo por ella. Pero como muchos aquí: no, yo estoy bien, no necesito nada. Le digo una cosa, dígale que tiene a un lado, por favor, y con mucho respeto. Y yo se lo digo hoy a toda la iglesia, incluyéndome: dejemos a un lado nuestra soberbia, dejemos a un lado nuestra altivez, seamos humildes y reconozcamos que tenemos necesidad de Dios, que tenemos necesidad de Él. Eso nos pasa por soberbios. Pero sinceramente, cuando tú escarbas en tu corazón, sabes perfectamente que hay muchas necesidades. Y muchas de estas necesidades no las vas a suplir con dinero. Muchas de estas necesidades no las vas a suplir con bienes materiales. Muchas de estas necesidades no las vas a suplir con ninguna persona. Porque hay necesidades que solamente Dios las puede suplir. Esta mujer aparentemente lo tenía todo. Pero aquí la tsunamita también mostró una gran fe. Y solo para continuar, el nombre de Giezi significa valle de visión. Valle de visión. Y qué interesante que Eliseo, mire, Eliseo era profeta. ¿Usted cree que Dios no le había hablado ya de esta mujer tsunamita, de la necesidad que ella tenía? A veces Dios nos habla acerca de las necesidades que tal vez usted pueda tener. Pero ¿yo qué puedo hacer si tú no reconoces que tienes una necesidad? ¿O cómo puedes ayudar a alguien que no te está pidiendo ayuda? No se puede. La tsunamita mostró una fe excepcional al confiar en la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que aprender hoy a confiar, le decía hace un rato, en la palabra de Dios. No me crea a mí, créale a Dios y créale a la palabra que Él está declarando para usted. Y esta mujer también mostró esta fe confiando en las promesas del profeta Eliseo. Porque recuerde que no tenía hijos. ¿Se acuerdan lo que dijo Giezi? Oh,
hay algo que sí necesita esta mujer. No tiene hijos y su varón ya es de edad avanzada. Tal vez ya no podía. Eliseo le profetizó que tendría un hijo al año siguiente. Mira, acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 4, del 14 al 16. Y entonces dijo: ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giezi respondió: en verdad ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Verso siguiente. Y él le dijo: llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo en la entrada. Entonces él le dijo: por este tiempo, vamos, levanta tu mano derecha. Por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Abrazarás. Vamos, levante su mano. No te estoy diciendo que físicamente vas a ser papá. Te estoy diciendo que lo que tú necesitas, lo que tú requieres, lo vas a tener. ¿Lo puedes creer? El Señor está diciendo que si vas a dar palmas, de serás fuerte. No, hombre, con ese aplauso. Porque ni siquiera es para mí, es para el Señor. Por este tiempo, dice el Señor, el año que viene abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Es que somos incrédulos. La iglesia a veces es incrédula. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado palabra y no le creemos? ¿No has entendido que si Dios me da una palabra a mí, también es para ti? Si Dios le da una palabra a la hermana Estela, esa palabra también la puedo arrebatar y es para mí. La palabra no es exclusiva, es para el que la cree. Verso siguiente. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. ¿Tú lo puedes creer hoy? Y está la promesa de ese hijo. Está el cumplimiento de la palabra. Pero tú necesitas hoy creerlo. Yo se lo he dicho aquí. Dios el Señor va a respaldar a un loco, pero no a un incrédulo. A un incrédulo no va a recibir nada. Y así como llegó, se va a regresar. Pero alguien que está loco por Dios, alguien que se atreve a buscar a Dios y le cree, por difícil que esto pueda ocurrir, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Y Dios desea hacer algo. La tsunamita estaba agradecida por la bendición recibida, porque sabía que era un regalo divino. Cuando ella recibe esto, eso fortaleció su fe. ¿Qué pasa cuando tú ves que una palabra que Dios dio, tú la recibes y se cumple en tu vida? O ves que de una hermana, un hermano se cumple. ¿No te da gozo en tu corazón? Y eso no fortalece tu fe. ¿Qué te dije de tu hijo? Bueno, no yo, Dios. ¿Qué te dijo? Que esta era la última vez que se iba a enfermar. Y ya no se te va a enfermar. Pero sabes, él a su edad lo creyó. Yo pude ver cómo el Señor lo tocó y lo creyó. Y sanó desde ese momento.
y no se va a volver a enfermar. Porque Dios desea manifestar su gloria. Y la gloria de Dios se manifestó en la mujer sunamita cuando ella creyó. Aunque al principio dijo: no te burles de mí. Pero cuando ella creyó, el milagro se dio. Tú hoy lo único que necesitas hacer solo es creer. Solo es creer. Necesitas solo creer que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos locos por Cristo hay en este lugar? ¿Cuántos locos por el Señor hay en este lugar? Solo créele, porque al que cree todo le es posible. La sunamita, después de un tiempo, fíjese qué pasa. Muere su hijo. Acuérdese, ella no pidió un hijo. ¿O usted vio en algún momento que la mujer sunamita pidiera un hijo? Simplemente Eliseo conocía la necesidad, le da al hijo. Ella nunca lo pidió, pero después se muere su hijo. Acompáñeme, Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 18 al 21. Y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo a donde estaba su padre con los segadores. Me llama la atención, déjamelo ahí tantito. ¿A dónde salió? Ok. Siguiente, ahora sí, hija, por favor. Y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza! ¡Ah, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y tomándolo, lo llevó a su madre y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Verso siguiente. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios. Cerró la puerta detrás de él y salió. Esta mujer puso el cuerpo de su hijo en la cama del hombre de Dios. Y ahorita vamos a seguir leyendo, porque más adelante dice que salió en busca de Eliseo. Pero qué interesante, porque ella, seguramente su hijo ha de haber tenido una gran habitación. Si fuera tal vez en nuestros tiempos, tal vez con el mejor equipo de audio, con una mega pantalla. Pero qué interesante que fue y lo colocó en la cama donde dormía Eliseo cuando iba para allá. ¿Sabe? Yo no sé qué necesidad tengas hoy o cuántas tengas. ¿Para qué es una cama? Descansa en el Señor y entrégale tus cargas. Descansa en Él y entrégale tus cargas. Tu enfermedad, tu tristeza, tu depresión, el que ves que la familia no quiere avanzar, no sé, económicas, materiales, no lo sé. Entrégaselas, descansa, confía. Él es nuestra salvación. Él es nuestro pronto auxilio. Él es todo para nosotros. Entonces lo único que hoy tenemos que hacer es, esta mujer, ¿qué podía hacer si su hijo ya había muerto? ¿Qué podía hacer ella? Ella ya nada. Hay cosas, hermano, que tú quieres seguir haciendo en tus fuerzas. Hay cosas que tú quieres seguir haciendo en tu entendimiento, en tu sabiduría. Y perdóname, no has aprendido aún que no es así. A veces quieres adelantar los tiempos. Tampoco tienes la capacidad ni la habilidad para hacer eso.
Dios tiene el tiempo perfecto para cada cosa. Y vemos cómo esta historia, después de la bendición del hijo, da un giro trágico. El hijo de la tsunamita enfermó y murió, porque a pesar de que enfrentó esta pérdida devastadora para ella, repita conmigo, la tsunamita no perdió la esperanza. Dígale a que tienes a un lado, jamás pierdas la esperanza. Jamás pierdas la esperanza de que Dios va a hacer algo. Y no se rindió ante la tragedia. Tú no te tienes que rendir. Tenemos que seguir adelante porque Dios está con nosotros. Tenemos que seguir adelante. No importa si el mundo nos da la espalda. Incluso no importa si tu familia te da la espalda. Y hoy se lo tengo que decir tal cual. Cualquiera de ustedes hoy se puede dar la vuelta. Y muchos incluso lo han hecho y sin dar las gracias. Por eso nuestra confianza, nuestra dependencia completa y total debe estar en Dios, no en la persona. Por muy fiel que una persona pueda ser, en Dios y en el lugar donde Dios le puso, se puede rendir. Pero sabe, la tsunamita sabía que Dios podía hacer algo. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo en tu situación? ¿Tú crees que Dios puede hacer algo hoy? ¿Tú crees que Dios puede hacer algo? La esperanza es al final. La esperanza muere al final. Tú tienes que creer que Dios todavía puede hacer algo. Pregunta, ¿tú crees que Dios todavía puede hacer algo contigo? ¿O crees que Dios ya terminó la obra contigo? Solo créalo hoy, que Dios todavía puede hacer algo por ti. Dios puede hacer un milagro hoy en tu vida. ¿Tú lo puedes creer hoy? ¿Sí o no? ¿Puedes creer que hoy Dios puede darte eso que hoy tú estás necesitando verdaderamente? Dios no te va a dar lo que tú quieres, recuerda eso. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios rara vez te puede dar lo que tú quieres. Él te da lo que sabe que tú necesitas. Entonces la tsunamita se encuentra con Eliseo. La tsunamita decidió buscar al profeta Eliseo para contarle lo que había pasado con su hijo. Ella mostró una determinación. La iglesia, usted y yo tenemos que mostrar determinación para hacer algo. Tienes que ser determinado y tajante para hacer algo. ¿Buscas a Dios o no lo buscas? No puedes estar a medias. Porque perdóneme, si tú lo haces a medias, eres un tibio. Y a los tibios, Dios los vomita. ¿Estás o no estás? ¿Se recuerda a Josué? Cuando estaba alistando al ejército, de repente vio uno diferente a los demás y le dijo, ¿y tú qué? ¿Estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Dijo, Josué, tranquilo, estoy con ustedes. Era un ángel que estaba ahí
junto al ejército. ¿Estás o no estás? ¿Estamos o no estamos en Dios? Porque no puedes estar titubeando. No puedes hoy estar cojeando espiritualmente. No voy a decir nombres, pero vas a ver de quién estoy hablando. Es como si alguien fuera a preguntarme hoy a la oficina: pastor, va a haber una fiesta de mi escuela, ¿me da permiso de ir? ¿Usted cree que el pastor le va a decir: ah, claro que sí, hijo, adelante? Y te bailas unas por mí. El pastor no da permisos. No es la escuela, no es el trabajo. No funciona así. ¿Qué va a haber en esa fiesta? No creo que vaya a haber alabanzas, ¿verdad? Oración, intercesión, danza, ¿no, verdad? Entonces es muy simple la pregunta: ¿te conviene estar ahí? ¿Vas a salir edificado de ese lugar? Entonces creo que la respuesta ya se dio, ¿verdad? ¿Está aquí todavía? Tenemos que mostrar una determinación y no rendirnos ante la tragedia. No te puedes rendir ante la necesidad. No te puedes rendir ante lo que puedas estar viviendo hoy. Repita conmigo: busquemos la ayuda de Dios. Busquemos su ayuda. Busquemos su ayuda. Hay cosas que a lo mejor tú no puedes hacer o no sabes hacer. Acércate. Tampoco yo voy a resolver tu problema, pero lo que sí te garantizo es que voy a estar orando junto contigo por tu necesidad. Pero pónmela más fácil. Es como un hermano me decía: pastor, es que yo veo que en el sobre dice primicia, diezmo y ofrenda, y la verdad pues yo no le pongo nada. Ah, pues que si tú no le pones nada, en automático yo lo tomo como una ofrenda y se va al departamento de ofrendas. Y él me narraba una mala experiencia que tuvo en una iglesia, que resulta que de repente dijeron: a ver, empiezan a nombrar algunos, a ver, pásense de este lado, aquí están los que diezman y aquí están los que no diezman. Entonces nada más vamos a orar por los que diezman. Aquí no es así. Entonces yo le decía a él: mira, si tú no aprendes a identificar lo que estás sembrando, puedes provocar que el pastor se coma algo que no le corresponde comerse. Lo voy a decir tal cual: el obrero es digno de su salario. ¿Y cuál crees que es el salario del pastor? Yo sé que a muchos no les va a gustar escuchar esto, pero ese es su problema. Yo tengo que hablar la verdad. Y le tenía que explicar, y perdón que me salga un poquito del tema. Ya me metí en este lío, ahora tengo que salir. ¿Quién me manda a meterme en esto? Pero le explicaba rápido: mira, cuando Dios separa a los levitas para el servicio en el templo, ellos no tenían una herencia, a ellos no se les heredó una tierra, su herencia era servir en el templo, y era el mayor privilegio que podía haber en ese tiempo. Y las demás tribus tenían que llevar sus ofrendas y sus diezmos al templo. Entonces, ¿de qué manera se podían sostener las familias de los levitas? Simple. Ahora, y para aclarar para los que nos están escuchando, nada más. Gracias a Dios yo sigo trabajando en lo secular. Yo tengo un salario de un trabajo que Dios me permite tener. Y no es que esto sea mi hobby,
es un llamado que Dios me está dando, y en su tiempo Dios me dirá cuando tenga de servir de tiempo completo. Ahí las cosas podrán cambiar, pero hasta el día de hoy Dios me permite tener un salario. Y con esto simplemente cierro. Es así de simple. Yo vivo para el Evangelio, yo no vivo del Evangelio, porque es diferente. Yo vivo para el Evangelio, yo vivo para servirle a Dios, y no vivo del Evangelio. Amén. Entonces yo le decía al hermano, pues si tú identificas tu ofrenda, si le vas a poner ofrenda, ponle ofrenda. Si le vas a poner diezmo, ponle diezmo, según lo que Dios ponga en tu corazón. Pero sepamos identificar la semilla que estamos poniendo. ¿Qué tal si tú dices, es que yo eché mi primicia, pero nunca le pusiste primicia? En automático, cualquier sobre que yo veo en blanco y no marcado, en automático pasa al departamento de ofrendas. Así de sencillo. Es que di mi diezmo. Yo oro por todos, pero aquí lo he enseñado y en el discipulado lo enseñé. Lo que hace el diezmo no lo hace la ofrenda, y lo que hace la ofrenda no lo hace el diezmo. Lo que hace la primicia no lo hace el diezmo ni la ofrenda. Y el rebusco, ese es otro tema que también debemos de practicarlo, pero el rebusco tampoco hace lo que hace la ofrenda, lo que hace el diezmo, o sea, cada cosa tiene su importancia. Entonces, retomando esto, la tsunamita creía que Eliseo tenía poder de traer a su hijo una vez más. Acompáñenme por favor al versículo 22 al 25. Segunda de Reyes capítulo 4 del 22 al 25. Luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él le dijo, ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva, ni día de reposo. Y él respondió, quédate en paz. ¿Cuántas veces nos han dicho a ti y a mí? Regrésame el versículo, por favor. ¿Por qué vas a la iglesia? O sea, como que su marido, siento, porque la que siempre tomó la iniciativa de todo fue la tsunamita. Y la tsunamita fue quien convenció a su esposo, porque el esposo como que no quería. ¿Le suena algo familiar a eso? ¿Por qué vas a la iglesia? Si sigues igual. Eso dicen. Cuando empezamos a ir a la iglesia, ¿qué nos dicen? ¿Para qué vas a la iglesia si sigues siendo el mismo? Hasta te dicen, hasta hipócrita. A mí me lo dijeron más de una vez, ¿eh? ¿A usted no se lo han dicho? ¿Y de qué te sirve? ¿Y yo ir a la iglesia para estar como tú? No. Y ella le dijo, quédate en paz. Siguiente. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado, arrea y anda, y no te detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el Monte Carmelo. ¿Le suena familiar el Monte Carmelo? Sería bueno estudiar algo del Monte Carmelo porque pasaron muchas cosas interesantes ahí. Es donde Eliseo tuvo ese gran encuentro con los profetas de Baal. ¿Sí? Ok. Y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giezi, su criado, he aquí, allá viene la tsunamita. Allá viene la tsunamita.
La tsunamita tenía esa gran necesidad, pero ella sabía que llegando a Eliseo, que es Dios salva o Dios da salvación, ella podía recibir un milagro de parte del Señor. ¿Tú lo puedes creer hoy? Pero te tienes que apresurar. Tienes que hacer a un lado ya de verdad. O te pregunto sinceramente, marzo ya, 2024, ¿piensas seguir igual? Yo quiero que te visualices un momento. ¿Cómo te visualizas de aquí a 6 meses? En Dios. Por lo demás viene por añadidura, aprende eso. Lo demás viene solo. Por eso en Mateo 6:33 dice: primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo os vendrá por añadidura. Entonces, cuando tú y yo aprendemos a buscar primeramente el reino de Dios, como esta tsunamita, ¿qué fue lo que hizo? Fue corriendo a buscar al hombre de Dios, descansando, sabiendo que su hijo, ella tal vez no sabía ni cómo, pero lo que sí sabía, y estaba convencida de eso, de que Eliseo podía volver a la vida a su hijo. Qué fe tan grande, qué perseverancia tan grande. Tenemos que ser una iglesia que persevere, una iglesia que tenga una fe genuina en Dios. Porque cuando hablamos de una fe que no es genuina, es que hoy le crees a Dios, pero sales de aquí a la primera de cambios, ya no le creíste. O es como esa semilla que fue sembrada al lado del camino, vinieron las aves y se la robaron. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho lo que quiere hacer contigo? ¿Y tú qué estás haciendo para que se cumpla? ¿Qué estás haciendo para que se vuelva una realidad en tu vida? Si está aquí todavía o no. Necesitamos hoy mostrar esa fe como esa mujer tsunamita que estaba convencida y que ella se esforzó y hacer lo que estaba a su alcance para encontrar su milagro. Porque cuando la tsunamita se encontró con Eliseo, ella expresó su angustia. Sabes, tienes que ir a Dios y expresarle lo que sientes. Si quieres venir conmigo está bien, pero te soy honesto, el que te va a ayudar genuinamente es Dios. Pero si en algo te podemos ayudar, para eso estamos también, para ayudarte y guiarte. Pero al final, al que le tienes que expresar tu angustia, tu dolor o lo que traes en tu corazón es al Señor. Ella expresó su angustia, pero también su confianza en Eliseo. Porque aunque la Biblia no dice cuántos años o cuánto tiempo Eliseo convivió con esta mujer, no lo dice, pero lo que sí dice es que cada vez que él pasaba por ahí, esta mujer primero le invitaba de comer, ya después le hizo su aposento y ya pasaba y descansaba ahí. O sea que había una convivencia. Entonces llegó a relacionarse de tal manera que por eso tenía esa confianza. ¿Sabes por qué muchos dudan de Dios? Se lo digo y no se ofende. Es que no has aprendido a relacionarte con Él.
A ver. Por ejemplo, mi hija. ¿Por qué mi hija me tiene confianza? ¿Por qué mi hija cree que yo puedo hacerlo todo? Aunque se lo he dicho, no, hija, el único que lo puede hacer todo es Dios. No, papá, pero es que tú puedes hacerlo todo, porque para ella soy su superhéroe. ¿Y sabe por qué? Por la relación que tenemos de padre e hija. Y ella tiene toda su confianza en mí. Aunque yo trato de enseñarle que su confianza debe estar puesta en Dios primero, porque es parte de mi enseñanza para ella. Pero le estoy dando este ejemplo en lo natural porque cuando tú le tienes confianza a Edson, ¿hace cuánto le tienes confianza? Desde hace 5 meses. Antes de esos 5 meses no le tenías confianza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Pero no confiabas en él, porque no lo conocías. Y hoy que lo conoces ya le tienes confianza. Ok, ya se puso nerviosa, dejémoslo así, no me platiquen más. A lo que quiero llegar es esto. Ella dice que a partir de 5 meses ya le tiene confianza, porque empezaron a conocerse, empezaron a tratarse, a platicar otras cosas, empezaron a desarrollar una comunicación, empezó a ver poco a poco el conocerse los llevó a tener esa confianza. Entonces lo mismo pasa con Dios. Cuando tú no lo conoces, cuando tú no te relacionas con Él, aunque tal vez sabes de lo que es capaz Dios de hacer, pero no es lo mismo que tú lo creas a que sepas lo que Él puede hacer. Pero cuando tú puedes desarrollar esa confianza, ese diálogo con Dios, esa relación íntima con Dios, empieza a haber confianza. Por eso para mí es muy importante que llegues a las 10 y empecemos juntos a ejercitar la oración, porque eso te va a ayudar a tener una confianza, una relación más íntima con Él, y al ratito tú solito vas a empezar, y entonces tu fe en Dios va a cambiar y va a ser mayor. Entonces Eliseo, con fe en el poder de Dios, fue al lugar donde yacía el cuerpo del niño y oró fervientemente. Y mire, y aquí no puse algo porque él mandó primero a su siervo Jesse y le dijo: vas a ir y vas a llevar ahí, y si te saludan no saludes a nadie, tú a donde vas y vas a llegar hasta donde está el niño. Pero acompáñeme por favor a Segunda de Reyes capítulo 4, versículos del 32 al 36. Dice que cuando Eliseo, ¿qué significa Eliseo? ¿Dios qué? Dios salva, o Dios es salvación. O sea que cuando entró la salvación a la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Entonces subió y se acostó sobre el niño, puso su boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él. Y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos.
Y Eliseo, versículo siguiente, y Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la tsunamita. Él la llamó, y cuando ella vino, Eliseo le dijo: toma a tu hijo. Tremenda escena, tremendo milagro. Pero lo primero que tienes que hacer es invitar a que Dios entre en tu casa. ¿Y cuál es tu casa? No me refiero a tu casa física, a tu corazón. Él quiere resucitarte. Él quiere que revivas. O la pregunta es: ¿para qué queremos un milagro de Dios? ¿Para qué quieres el milagro de Dios? Si está aquí, o no tienes necesidad, estás igual que la tsunamita. No, yo estoy bien aquí, no. Si estás igual que ella, ¿por qué no le entregas hoy esa necesidad? Y dejes que la salvación entre a tu casa. La salvación va a entrar a tu casa. Tus padres van a ser alcanzados. Tu familia va a ser alcanzada. Tus hermanos van a ser alcanzados. Hoy no lo ves, pero lo vamos a ver. Tus hijos no se perderán. Tu matrimonio puede ser restaurado. Usted puede decir: pastor, pero es que esos son de los milagros que a Dios le gustan, de esos retos. La oración de Eliseo y su método para resucitar a este joven muerto, escucha esto, muestra un cuidado personal de Dios para aquellos que sufren. O sea, tú cuando sufres, Dios tiene un cuidado muy especial de ti, muy especial. Eso nos debe de traer a nuestro corazón una paz y un confort de saber que Dios está trabajando en nosotros. Saber que Dios, como esta mujer tsunamita, porque lo fue aprendiendo. Ella aprendió a confiar en Eliseo. Ella aprendió a confiar en Dios y sabía que su hijo iba a volver a la vida. Por eso ella perseveró y buscó y se esforzó. Debemos expresar hoy esa preocupación que tienes. Tienes que expresarla hoy a Dios. Si creíste lo de hace 8 días, si lo pudiste creer, quiero decirte que ya está hecho, Evelyn. Ya está hecho. Por cuanto tú creíste, ya está hecho. Por cuanto tú creas, ya ha sido hecho. ¿Qué lecciones podemos encontrar o aprender de la tsunamita? La fe, una fe inquebrantable, ser perseverantes y tener una confianza completa y total en Dios. Entonces, a través de este ejemplo de ella podemos aprender a confiar en las promesas de Él, incluso cuando éstas parezcan imposibles. ¿Puedes creerlo? ¿Pueden creerlo hoy? Oh, hermano, creo que no lo estamos comprendiendo. ¿Puedes creerlo hoy? La tsunamita nunca perdió la esperanza y la fe. Jamás lo pierdas. La esperanza y la fe, tu confianza completa y total en Dios.
cómo nuestra fe puede superar las dificultades y cómo la perseverancia puede llevarnos a través de los desafíos. No importa los desafíos que vengan a tu vida. Vemos a un David que fue desafiado, pero para que David saliera de ese anonimato tenía que llegar un desafío. Muchos queremos llegar a ocupar lugares de privilegio, pero eso no ocurre. Mira, Cristo, nuestro amado Jesús, primero tuvo que recibir una corona de espinas para después ser coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero tuvo que sufrir en la cruz para gobernar hoy a la diestra del Padre. ¿Qué te hace pensar a ti y a mí que no vamos a sufrir aquí? ¿Qué te hace pensar a ti y a mí que las recompensas vienen gratis? Todo en la vida se paga un precio. Porque esta mujer, a pesar de que enfrentó la muerte de su hijo, ella mantuvo su fe en Dios y buscó a toda costa la intervención de Eliseo. Con esto voy terminando. Si me ayudan para que vayan preparando lo de la Santa Cena. ¿Ya está listo? Esta historia de la tsunamita nos tiene que recordar lo siguiente: que en medio de cualquier circunstancia adversa podemos confiar en Dios y esperar su intervención divina. Pero tú tienes que hacer lo que a ti te toca. Si tú te das cuenta, la mujer tsunamita no se quedó en casa esperando. Ella se movió, lo que estaba en sus manos, preparó el asno, se fue, lo buscó y hasta que lo encontró le clamó y le dijo: mira, esta es mi necesidad. Y Eliseo respondió. ¿Tú crees que si hoy tú no clamas a Dios, hoy, tú crees que Él no te va a responder? Él siempre responde. Y hasta en su silencio te está diciendo: no, no es el tiempo. La historia de la tsunamita nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está hoy tu fe? En medio de todo lo que has estado viviendo, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe, Getsemaní? ¿Cómo está hoy nuestra fe? ¿Cómo está hoy nuestra confianza en Dios? Esta historia nos tiene que animar a no rendirte. Esta historia nos tiene que ayudar a saber que no te puedes rendir en medio de lo que estamos viviendo, sino al contrario, mostremos la fe que hoy decimos tener en Dios. Y si nos unimos, cosas grandes podremos hacer. No te puedes rendir ante las dificultades, sino al contrario, crezcamos en Dios, que Él puede hacer lo imposible en tu vida. Le mando saludos a Saraí, que seguro nos está viendo. Hace unas 2 semanas o 3 hablaba porque estaba desesperada porque ya estaba por terminar la escuela y llegó tarde y Ana lo dejaron entrar a hacer su examen para licenciada también, y ya estaba a punto de terminar y le amenazaron que si se iba de la escuela la daban de baja. Entonces ese momento le habló a la pastora y ya hablamos con ella, pero fue muy grato saber que en estos días nos habla y nos dice: pastor, ya terminé, estoy empezando mi trámite para mi título y mi cédula.
y lloraba y se quebrantaba su voz y decía: pastor, de verdad muchas gracias. Dice: aunque no voy a la iglesia, pero yo lo sigo, y de verdad es una gran bendición que Dios los haya puesto en nuestro camino. De verdad muchas gracias. Y sabes, eso en medio de lo que uno está viviendo trae también paz a nuestro corazón. Por lo menos hay alguien, aunque fíjese, aunque no se congregue aquí, pero que es agradecida con Dios y que muestra gratitud por las oraciones y por lo que hemos podido o lo que pudimos hacer por ellos, que tal vez no fue mucho, pero estuvimos en su casa dando estudios cerca de un año porque sufrieron la pérdida de su mamá. Entonces Dios fue bueno y nos permitió estar un tiempo ahí. Esto, amado, nos tiene que animar a no rendirte en las dificultades. Yo sé que hay momentos en la vida que a veces sentimos que nos vamos a quebrar, pero recuerda esto, siempre tienes que recordar esto, que Dios no te va a dar una carga más de la que no puedas soportar. Apliquemos estas lecciones de la tsunamita hoy en nuestra vida. Confiemos en las promesas de Dios, perseveremos en las pruebas y busquemos la guía y la dirección del Espíritu Santo. La tsunamita nos enseña, dígale que tiene a un lado, a no perder la esperanza, a que nuestra fe se active, a que nuestra fe se vuelva una fe activa, no una fe pasiva, en donde sí, yo nada más creo en Dios y estoy esperando y Dios me va a decir que sí me va a dar un buen trabajo, sí, y ya metiste solicitudes, no, pero es que me van a hablar a mí, ajá, sí, como no. Seguirás esperando. Sí, voy a seguir esperando y Dios me va a dar una casa también, pastor. Ok, y ya fuiste a buscar. No, pastor, sé que me va a llegar. Y ya compraste, aunque sea un llavero donde vas a poner las llaves. No, pues por lo menos cómpralo. Y digas: por fe, creo que en este llavero pondré las llaves de mi casa. ¿Lo puedes creer, hija? ¿Lo puedes creer? Tu casa propia. Cómprate un llavero y tú lo vas a decir, lo vas a colgar: y aquí voy a poner las llaves de mi casa. Suena loco, ¿verdad? Pero su pastor lo hizo hace mucho tiempo. No pierdas la esperanza. Confía en el poder de Dios y vas a ver los milagros tremendos que Dios va a hacer. Amén. Pónganse sobre sus pies y traigan los elementos de la Santa Cena, por favor.